Bueno, vamos a ver en qué consiste el ordenamiento tipo Shell o el algoritmo Shell para ordenar números. Entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Pues ordena números ya sea de forma ascendente o descendente, ¿sí? Números de una lista, pues desordenada. Entonces, aquí yo tengo este arreglo A de cuatro elementos, que son uno, 3, 2 y 7. Son los elementos del arreglo. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenarlos por el algoritmo de Shell. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a necesitar una variable que nos va a indicar, eh, se puede decir que el tamaño de saltos que vamos a realizar para comparar números, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que hace. Vamos a ir comparando números y si no se cumplen o si sí se cumplen, dependiendo de cómo lo llevemos a cabo, pero dependiendo de ciertas condiciones, nosotros vamos a intercambiar esos números, pues para ordenarlos de forma ascendente o descendente, ¿sí? Dependiendo del caso. Entonces, ese salto lo vamos a denotar como la variable alfa. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es que alfa la vamos a ir dividiendo entre 2, es decir, que nuestros saltos van a ir reduciéndose a medida que vayamos ordenando la lista. Entonces, alfa en un principio lo vamos a denotar con 4, es decir, alfa en un principio va a ser el tamaño tal cual de nuestro arreglo. Como alfa es 4, lo que vamos a hacer es que lo dividimos entre 2, entonces 4 entre 2, eso nos va a dar 2, ¿sí? En un principio, este 2 nos va a indicar el tamaño de los saltos que vamos a realizar. Entonces, vale, nosotros también vamos a necesitar una variable de iteración, ¿sí? Que lo que va a ir haciendo es, pues, recorrer los términos o los elementos que tengamos en nuestro arreglo. Entonces, aquí tenemos esta flechita que va a ir avanzando término a término, ¿no? En un principio se va a encontrar en el primer término, es decir, en la posición 0, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a avanzar la cantidad que nos dice nuestra variable alfa, es decir, nuestro salto, que sería 1, 2. Entonces, donde nosotros quedemos, vamos a comparar los números. Es decir, comparamos 1 es menor que 2, como 1 es menor que 2, pues así lo dejamos. En este caso, nosotros lo queremos ordenar de manera ascendente. Entonces, vamos a ir comparando si el término es menor que donde terminemos nuestro salto. Si es así, así lo dejamos, y si no es así, hacemos el intercambio, ¿sí? Entonces, nosotros aquí nos quedamos en este 2, pues en este 2 va a ser donde nosotros continuemos nuestro siguiente salto. Sin embargo, como nosotros aquí ya no tenemos más términos por comparar, pues así seguimos y avanzamos una posición en nuestra variable de iteración, ¿sí? Entonces, cuando ya no nos quede más términos por comparar, nosotros avanzamos uno en nuestro iterador, ¿sí? Y en donde esté esa posición, hacemos ese salto, ¿sí? El mismo salto que habíamos estado realizando. Entonces, 3 avanzamos uno y avanzamos 2 y hacemos la comparación. 3 es menor que donde terminé mi salto, que es el número 7, el término 7. Comparamos, el 3 es menor que el 7, como sí es menor, pues así se queda, ¿sí? Y continuamos. Sin embargo, como nosotros aquí moveríamos nuestro iterador otra casilla, ya no tendríamos más términos para realizar nuestro salto, es decir, ya no tendríamos más espacio, por así decirlo. Entonces, cuando nos suceda eso, que ya no tengamos más espacio, a nuestra variable de iteración, es decir, digo, a nuestra variable alfa, nosotros la volvemos a dividir entre 2, ¿sí? En este caso sería 2 entre 2, eso evidentemente sería 1, ¿sí? Que de hecho 1, cuando lleguemos a 1, es cuando nosotros ya no vamos a seguir dividiendo nuestra variable de iteración, porque pues es cuando ya empezaríamos a comparar término a término, ¿no? Es decir, comparando uno a uno. Entonces nosotros cuando cambiemos nuestro alfa, volvemos a la posición inicial, a nuestra variable de iteración. Entonces volvemos al inicio. Y como ya vamos comparando término a término, pues ya nada más vamos avanzando en uno. Entonces comparamos, el uno es menor que el 3, como sí es menor que el 3, pues así se queda.
y avanzamos. Y decimos el 3 es menor que el 2. En este caso el 3 ya no es menor que 2. Entonces aquí es donde nosotros haríamos nuestro intercambio. Y colocaríamos, o bueno, hacemos el intercambio, ¿sí? Cambiamos de posición. Y avanzamos. Eh, Nos quedamos en el 3, avanzamos al siguiente y decimos el 3 es menor que el 7. Como sí es menor que el 7, pues evidentemente así se queda, ¿sí? Este proceso lo vamos a repetir hasta que definitivamente la lista esté ordenada. Entonces, cuando la lista esté ordenada es cuando nosotros pasamos. Y de hecho hay casos en los que aun cuando ya llegamos a uno, nosotros vamos a seguir repitiendo el proceso varias veces, que de hecho serían ya los peores casos en donde la lista pues sí esté bien desordenada. Entonces, básicamente así es como se realiza el ordenamiento de tipo shell. Primero vamos a ir haciendo saltos, vamos a ir comparando y esos saltos los vamos a reducir a la mitad, hasta que eventualmente lleguemos al 1.